¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El gusto de estar nuevamente con ustedes a través de la señal de Colsecor para el interior de la provincia de Córdoba, pero también para el interior del país. En una semana donde brevemente los títulos en el contexto político tienen que ver que cada vez hay menos duda de que la presidenta va a jugar nuevamente su ficha a la reelección. Claro que se especula con el tiempo en lo que va a decir, también se especula con su compañero de fórmula, que dicen sería un ex gobernador. En el otro partido, en el radicalismo de la mano de Ricardo Alfonsín, lo más novedoso es el divorcio político con Wiener del socialismo. ¿Qué dicen los muchachos radicales? Que en realidad Alfonsín se terminó decidiendo por lo que representa de Narváez en términos del padrón electoral que representa Buenos Aires, sobre todo el conurbano. Ustedes saben que representa cerca del 40%. Santa Fe y Córdoba, cada una no llega al 10%. Y también el otro antecedente que tiene es que de Narváez compitió contra todo el aparato kirchnerista en las elecciones legislativa del año 2009 y le ganó al por entonces expresidente Kirchner. Y el peronismo federal, que de alguna manera lo encabeza Duhalde, prácticamente no resiste análisis, si tenemos en cuenta que ellos mismos se encargaron de decir que era un papelón la primaria que intentaron hacer con el gobernador de San Luis. ¿Qué se especula con el expresidente Duhalde? Que su lanzamiento, su compañero de fórmula, puede llegar a ser de Santa Fe o de Córdoba. Si es de Córdoba, me animaría a decir que puede llegar a ser el ex defensor del pueblo de la nación. Estamos hablando de Eduardo Mondino. Pero pasando al programa de hoy, dos invitados. En primer término vamos a estar hablando con Agustín Laje, joven de 22 años. Vamos a estar hablando de su reciente publicación, esta que vemos acá, que tiene que ver con los mitos de los años 70, se llama más precisamente Los mitos setentistas. Y en el segundo término, en el segundo bloque, vamos a estar hablando con el licenciado Agustín Rossi sobre política internacional y este efecto, de alguna manera, de rebeldía o no, lo vamos a estar hablando con él, de los jóvenes de España y su efecto multiplicador en el mundo y en Europa. Hacemos la presentación y volvemos. Bien, primer bloque, como lo habíamos anticipado. Agustín Laje, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bien, gracias a vos por la diferencia de haber participado del programa. Bueno, me llama la atención 22 años, hablando un poco en cámara, digo, con 22 años, volcarte a investigar lo que es esta publicación tuya, Los mitos setentistas, y tiene que ver un poco con incursión del kirchnerismo y justamente tratar de vender todas estas cosas de los 70, ¿no? Claro, yo siempre digo, este libro no trata tanto del pasado, sino de cómo ese pasado ha sido utilizado en forma de un relato mítico, a modo de instrumento político contemporáneo, ¿no? Principalmente sí. Estamos hablando del kirchnerismo, que desde su asunción en el 2003 levantó estas banderas. Ha reivindicado constantemente. Y ha desplazado, que es lo más grave, me parece, la historia por el mito, ¿no? El mito entendido como aquello que es falaz, como aquello que está al margen de la razón, que no tiene rigor científico, pero el mito también entendido en términos de la movilización política que implica, y por eso yo los catalogo como mito setentista, porque atrás de estos mitos hay una militancia concreta, que es la que fundamenta en cierto sentido la retórica del proyecto kirchnerista, que bueno, es el setentismo. En la foto del libro se ve Bonafini, Eduardo Duhalde, el defensor de los derechos humanos, se ven otros personajes, Cristina, se ven básicamente 7 personajes. ¿Son los que de alguna manera sintetizan esto? Yo creo que, bien, la tapa del libro es polémica porque justamente marca lo que es la incumbencia del pasado con el presente, porque estos personajes que yo muestro en la tapa, todos han construido su discurso en función del pasado, pero tienen una plena vigencia en el hoy. El libro no trata
específicamente sobre ellos, pero de cierta forma yo quise figurar cómo funciona el engranaje de la militancia setentista a través de esos personajes particularmente, quienes cada uno cumple un rol específico. ¿Y cómo funciona ese Y bueno, engranaje, tenemos por ejemplo Agustín? a Roberto Perdía, figura Sí. en la tapa, ex líder montonero, un poco quien encarna el mito de el guerrillero devenido militante popular, que en su momento, según cuenta él, peleó por un mundo mejor, peleó por la democracia, y son mitos que yo toco en el libro y que demuestro que en ningún ¿Y momento... resisten archivos? No. Tanto Pernía como No. las personas. Porque digo, te venden moral, te venden las 70. En el año y esa es la 1973... Sí, Pernía. Estamos hablando. Perdía. Perdía. En el año 1973, el jefe político de Perdía, el siguiente en la escala jerárquica de Montoneros, estoy refiriendo a Mario Firmenich, Ujú. se refirió a la prensa, en el marco de un gobierno democrático de signo peronista, que Montoneros no frenaría su lucha porque el poder político brotaba de la boca del fusil. Un año más tarde, en el año 1974, desde la revista Evita Montonera, van a decir que las elecciones del 11 de marzo de 1973, en las cuales ganó Cámpora, sostenido por los montoneros, fueron tan solo una táctica en el Cámpora, marco... el gobierno, Perón al poder. Pero, bueno, claro. Fue tan solo una táctica en el marco de una estrategia para la toma del poder. ¿Para qué? Para tomar el poder, bueno, para conducir al país al proyecto socialista inspirado en el castrismo que ellos tenían. Ergo, los discursos de Perdía son falsos. Son falsos porque él fue parte de la conducción de Montoneros y él no desconoce estos hechos. Porque han sido públicos y así como han sido públicos Y en su lo momento, tenés yo los documentado publico acá en y algunos también lo tengo usos documentado. del libro. En este libro tiene 250 páginas y más de 700 Sí. citas que remiten a documentos, de modo que toda afirmación tiene su respaldo de rigor. Agustín, la veo en una de las fotos del libro a Eve de Bonafini, de las abuelas de Plaza de Mayo, y hoy por hoy, si quiere, tiene algo de actualidad con lo que está sucediendo con Joclender. Digo, ¿ya se veía venir algo así? ¿Cómo Bueno, el lo negocio ves? de toda esta bandera de derecho humanista yo la vengo denunciando desde hace años. El diario La Nueva Provincia en el año 2007 yo saqué un artículo, pero bueno, en su momento se ve que no era el Ya momento estaba para Kirchner hablar de en esto. poder. Ya estaba Kirchner, claro. No, claro, era buena palabra hablar de Y estas claro, poner en duda la puridad de estos personajes no era viable. Entonces, bueno, fue un artículo que no tuvo mayor resonancia, pero que yo demostraba cómo estas banderas estaban siendo utilizadas tanto en términos políticos como crematísticos, porque hay un gran negocio que ha sido evidenciado en estos últimos días Con los con el negocios escándalo de- de Joclender. Claro. Exactamente. ¿Y qué opinión te merece? Digo, ¿has Y tocado yo- algo de eso en el libro? yo, bueno, sí, no, porque sí, tiene un sí, mes y sí. medio, esto recién ha salido. El Yo me he escándalo de focalizado en los mitos y he tocado también parte del negocio, pero particularmente De la el fundación, escándalo de cómo, por ejemplo, hay un negocio atrás de la ley 24411, que es la que prevé la indemnización a los familiares de los desaparecidos, Sí. las irregularidades en sus artículos, Esa ya la daba eh, Alfonsín. Menem. Menem. El mutismo de quienes manejan los registros cuando uno les va a pedir a ver quiénes son los que cobraron. No, eso es secreto de Estado. No se puede acceder. Entonces, bueno, No se entiende como No. secreto de Estado. Y no se entiende- Si estaría en peligro la nación, si fuera una cuestión de inteligencia, pero son los recursos no, de todos. es que yo creo que la corrupción en estos temas ha sido tan burda de que si no lo ponen bajo 7 llaves, va a explotar de una manera mucho más vigorosa de la que explotó ahora. Pero refiriéndome al caso de Joclender en particular, yo haría la siguiente reflexión. Ha habido una estrategia de disociación. Te interrumpo un Sí. tema y te doy pie también para que te Sí, hagas. sí, sí, sí. Me llamó la atención, lo habrá visto en estos tiempos, cuando la primera nota que da se la da Clarín. O sea, según ellos, al monopolio. ¿Te merece alguna reflexión de eso? Y más aún cuando dijo, me puedo comprar un Ferrari y también me podría comprar un Porsche, pero no lo hago por mi ideología. Bueno, ¿Resiste algo de análisis y eso para vos? la casa que él tiene más cuartos que un hotel de 3 estrellas, de modo que no sé hasta dónde llegan las convicciones ideológicas de Joclender, por lo menos lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Con el materialismo. La reflexión de por qué fue primero a Clarín, bueno, yo creo que fue una manera como de escudarse y decir estoy limpio, ¿no? Al primero que le doy está frente a quienes doy la cara son a Los que, Clarín, claro, nada menos que a Clarín. demonizan. Pero él miente al principio, porque él dice que no tiene ninguna relación de poder con
la constructora que se hace cargo de estos planes de vivienda de Madres de Plaza de Mayo. Y ahora se ha sabido que tiene el 90% de las acciones. Hablabas de mentira, ¿no? Y uno trae a la memoria el caso Joclender cuando estalla. Recordemos que matan a los padres, ¿no? Y no se puede esperar otra cosa. A ver, para hacer un poco de memoria, para decirle a la gente, Joclender mata a los padres atravesándole un hierro en la cabeza. Algo, y de ahí podemos esperar cualquier cosa. Y de ahí, bueno, luego cuando él sale de la cárcel, se vincula con Eve de Bonafini. Eve de Bonafini lo lleva a vivir a su casa, no es un dato menor. Y él pasa a ser su mano derecha, apoderado de la fundación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la reflexión que debemos hacer es hasta qué punto se puede disociar a Eve de Bonafini de Joclender, hasta qué punto Eve de Bonafini no puede haber conocido todo esto, y hasta qué punto se puede disociar también a Eve de Bonafini con el gobierno nacional, que ha sido, desde el año 2003, un pilar dentro del proyecto y de la retórica del kirchnerismo. Esa es la reflexión que yo haría ahora, lo tiro a modo de pregunta porque hay que ver cómo se sigue suscitando los hechos. Vos sabés que el tiempo en televisión es tirano. Sí. ¿Por qué Berbisky? Berbisky porque dentro de este terminó engranaje... casándose con el kirchnerismo. Seguro, sí. Dentro de este engranaje que yo te comentaba que quise figurar en la tapa, Berbisky se lleva el lugar del autor intelectual del discurso setentista, del discurso mítico. Es un poco la cabeza del proyecto de traer el pasado al presente, y como decía George Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Yo creo que Berbisky lo ha entendido muy bien eso. Ese es el rol que le hace. ¿Y Duhalde? El Eduardo secretario de Derechos Humanos. Bueno, él tiene el porque rol... Porque viene sobreviviendo ya hace... Exactamente. Estaba desde su anónimo Duhalde, ya estaba como secretario de Derechos Humanos. Él tiene el rol de ser quien ejecuta la persecución política con mascarilla jurídica. Eso. A lo que me estoy refiriendo es quien se hace cargo de que las causas prosperen contra los militares del proceso, y quien además cumplía un rol muy similar en los años 70, dato que tampoco es menor, porque Eduardo Luis Duhalde fue abogado de los principales jefes terroristas de ERP, como de Mario Roberto Santucho, en el marco de la causa contra Oberdan Salustro, este empresario extranjero que fue brutalmente asesinado luego de un cautiverio de muchas semanas, allá por los años 70. Y ahora, bueno, cumple un rol bastante similar, pero bueno, llevando a juicio a quienes combatieron a sus defendidos del ayer. Y Duhalde también va a haber tenido vínculos muy estrechos con Montoneros, oficiando como director de la revista Militancia, claro, órgano de prensa de Montoneros, y luego va a tener estrecha, o no estrecha, yo diría que fue parte orgánica del movimiento Todos por la Patria, ya que según las propias memorias del líder del MTP, me estoy refiriendo a Barrearán Merlo, Duhalde participó en las reuniones de Managua en las cuales se planificó el atentado contra la tabla de 1989. Asombroso, muchísimo para seguir hablando, pero hablamos porque tenés 22 años. Sí. ¿Por qué, digo, con 22 años cualquier joven estaría en otra, como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dedicarte a esto? Estás estudiando ciencia política, con 22 años ya tenés un libro de contenido no fácil en estos tiempos. Políticamente incorrecto, ¿no? Es bastante complicado. El por qué... Bueno, el motor de este libro fue la sana rebeldía, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuviste para escribirlo? Fueron 4 años escribiendo el libro, es decir, yo comencé a los 18 años, pero en realidad comencé a investigar sobre el tema a los 15. Revelándome un poco contra el uso del pasado para transformarnos el presente y condicionarnos, ¿no? Yo como joven quiero poder mirar hacia el futuro. ¿Te has involucrado? No quiero ver la televisión todos los días y ver que siempre hay algo que nos retrotrae a los 70. Porque es así. Y el kirchnerismo ha usado este relato no solo para perseguir, sino también para legitimar políticas de gobierno actuales en función de algo que pasó hace ya 4 décadas. Miremos, si no, algo bastante reciente, la estatización del fútbol. ¿Cuál fue el discurso para defender eso? El fútbol para todos, y compararlo con los desaparecidos. Que ver los goles en diferido era asemejable a los desaparecidos. Pero hay otro dato. Si vos calculás y multiplicás la cantidad de segundos y minutos por el cual el gobierno puede poner... Claro, pero eso, digamos... Esos son los objetivos reales. Pero claro, yo digo, el discurso se basó en comparar los goles en diferido con los desaparecidos del año 70, ¿no? Qué curioso y qué ridículo.
Asombroso, Agustín. Te agradezco por la visita y nos volvemos a ver en la muchas gracias próxima por la entrevista. invitación. Vamos al corte, ya volvemos con el licenciado Rossi. Bien, segundo bloque, como lo habíamos presentado, nos vamos a rectificar. No es Agustín Rossi el candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, sino el columnista permanente que tenemos aquí, que es Gustavo Rossi, especialista en política internacional. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Te había confundido con el candidato a gobernador? Sí, la verdad que sí. ¿Está cerca o lejos? No, de Santa Fe sí. De Santa Fe de la sí, política, pero no de la mejor política de Rossi. algo hacemos, incursionamos en política. Esta semana, Gustavo, me parece, si tenés otro tema lo hablamos, me llamó la atención la proliferación del efecto España, de los jóvenes. Sí, sin duda. Yo creo que ya pasa del análisis del campo de la política internacional para entrar dentro de un espectro sociológico o análisis de tipo sociológico que totalmente positivo de este despertar de la juventud europea a los reclamos sociales, políticos y económicos. Creo que surgen a partir de una necesidad puntual económica, el 15M, a todo esto de suerte de ponerle el día que comienza con el mes, 15 de mayo es cuando que se empezó a usar con el 11 exacto, de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, sí. El 11S de Estados Unidos. El 15M. Exacto. Esta suerte de protesta de los jóvenes que nace bien intencionada, lo que planteamos es que surge este efecto contagio en países donde también tienen problemas económicos. El caso concreto que estamos viviendo, que comenzó a partir del día lunes de esta semana, es en Grecia, en la plaza principal frente al Congreso. Esta suerte de una acampe, madre de la democracia. sin duda, la democracia. Cuando hablamos de democracia nos tenemos que remitir directamente a Grecia, sin duda. Esta suerte de, o sea, ¿cuál es el componente de lo contagio? O sea, ¿cuáles son los tres elementos que yo veo? Jóvenes comprometidos con un proceso nuevo, hablan de democracia real, acampan y toman lo simbólico. Acampan en este caso en la plaza principal frente al Parlamento de Grecia. Por otro lado, donde nace la democracia. La vez pasada sería bueno que lo refresque, Gustavo, perdóname que te corte. Había toda una similitud. ¿Dónde se juntaba? Hablaba de la Plaza de Mayo, sí, de la Puerta del Sol en España, que es donde sigue la Acampi, y esta Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de España, que representa la libertad, revolución, en donde nace y comienza todo, absolutamente todo, en este caso las carreteras, pero ellos lo tomaban como los procesos políticos. En Grecia se da en la plaza, al frente del Congreso. En el Cairo se dio en una plaza que en árabe significa liberación, que está en la plaza principal, es decir, que todo tiene un componente simbólico a la hora de la protesta. Pero en esto que ha surgido un efecto contagio tanto en Alemania, como en Italia, como en Francia, en la Bastilla. Nada más ni nada menos. La Revolución Francesa. Exacto, la toma de la Bastilla que estudiamos nosotros en nuestra época de secundaria, que como emblema mismo, que cuando los historiadores comienzan a husmear en el tema cuando se hace la Revolución Francesa y se toma la Bastilla, dice que había 3 detenidos. En realidad fue algo totalmente simbólico lo que terminó ocurriendo en ese momento. Pero bueno, volvamos al presente. Se toma como ejes principales estos lugares emblemáticos que por sí transmiten o han dejado a lo largo de la historia un mojón respecto de la libertad, de la democracia, respecto de encolumnarse dentro de nuevos procesos. Pero si todo esto es lo bueno de lo que está surgiendo en Europa, lo malo sería el sentido de oportunidad. ¿A qué me refiero? Todo conflicto, toda protesta que se prolongue en forma indefinida en el tiempo, comienza a tener quiebre. El 15M comienza a tener los quiebres donde democracia real... ¿Falta de liderazgo? No, falta de liderazgo no, es un desgaste natural que se produce cuando uno quiere prolongar una medida sine die. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Democracia Real, que es un grupo español, ya se ha retirado de la plaza. ¿Cómo está legitimando el gobierno español para tratar de desarticular este acampe? El vicepresidente, el segundo de Rodríguez Zapatero, habla de que todo derecho que se postule está bienvenido, pero en la medida que no avasalla el derecho de los demás. Los comerciantes de la zona de Puerta del Sol están hablando que tiene una pérdida del 70% de sus ventas, porque es un sector netamente turístico. Es decir, que cuando los líderes no tienen la capacidad de saber entrar y salir de un conflicto o de una protesta, se termina desvirtuando. Claro, porque se han terminado dividiendo. Y los pícaros del gobierno pueden capitalizarlo en donde la protesta terminan diciendo que es una protesta que en realidad estaba perjudicando a los comerciantes. Gustavo, ¿vos crees que Perón cuando pasó por España, por la Puerta de Hierro, dejó el divide y reinarás? Digo, porque al gobierno español ahora que se haya dividido esta protesta, le termina conveniendo.
Sí, yo creo que más allá de esto, también lo podemos citar un poco más atrás a otros autores que escriben sobre ciencias políticas, que cuando los líderes no saben conducir un proceso, hay un viejo apotegma que dice con el líder a la cabeza o con la cabeza del líder. Y en este caso hay que saber cómo llevarlo. O sea, caso más concreto es que hubo un grupo, que no recuerdo su nombre, en España, que dijo: nos retiremos con un acto de Puerta del Sol diciendo que si el gobierno no cambia su proceso político, económico y social, volvemos a la ACAMP. Y creo que esa es la medida correcta, porque se terminan yendo cuando el grado, por decirlo, de popularidad de un movimiento juvenil había llegado al tope, y ahí se retiran. La última imagen que queda en el consciente colectivo mundial es esa. Hoy por hoy, el desgaste que los ha llevado es simplemente un grupo de jóvenes que va a terminar yéndose de la plaza, porque está sirviendo para que los indigentes de Madrid lleguen a ese lugar, acampen con ellos, lamentablemente por un plato de comida, porque la necesidad los lleva a eso. Pero el sentido político de un gobierno que no quiere cambiar termina desvirtuando y le corre el eje del enfoque de una protesta que nació con legitimidad. Lo que viene en Grecia, ¿es similar a la protesta de España? ¿Lo ves similar? Sí, porque tiene mayor democracia, más participación. Sí, porque aparte tiene porque tres Grecia elementos. venía un poco golpeado por la actividad económica. Sí, ¿no? sí, hoy casi prácticamente está al límite del default. Lo sostiene el ser parte de la Unión Europea y estos créditos que ha sustentado su economía, pero lo mismo, el desmanejo financiero de un gobierno que está bastante cuestionado, lo lleva a producir. Leía en un diario europeo que hablaban de un 16% de parados, como dicen los españoles, o de desocupados dentro del segmento joven en Grecia. Yo creo que acá son tres elementos que se conjugan: jóvenes con ganas de participar, donde venimos de una realidad de total apatía de la juventud respecto de involucrarse en las instituciones o en las instituciones intermedias o en las políticas. El otro lado, la convocatoria a través de Facebook, Twitter y los SMS de los celulares. Es el efecto de las redes multiplicador sociales hoy por hoy, ¿no? Y por otro lado es el acampe en las plazas, que en sí, lo que hablábamos recién, tiene un efecto emblemático: la Bastilla, la Puerta del Sol. De libertad o revolución. Exacto, eso es lo que están llevando adelante. Pero vuelvo a insistir, los líderes tal vez pecan por jóvenes, o en este caso la inexperiencia no nos lleva a dejar como un mojón bien plantado de que los jóvenes europeos quieren participación y un cambio en la democracia, y continúan en el tiempo con una protesta y una acampe que se les va a terminar volviendo en contra. Es decir, si no tienen la capacidad de ver de que tienen que levantar la protesta para poderla prorrogar, pero todos juntos, para que quede la última foto. Por supuesto, la última foto de todos juntos. Tal vez los pícaros del gobierno y que están enquistados dentro del poder político y que son los que plantean el cambio para que nada cambie, se van a quedar con esa foto vendiéndosela a la sociedad, diciendo que los jóvenes comenzaron de buena forma, pero terminaron molestando y perjudicando a los comerciantes de ¿Se ha politizado, crees vos? Digo, porque era gente común en un principio la que estaba. En Argentina diríamos, bueno, ya se metieron los punteros que tiran, que son operados por tal o cual sector. ¿En esto vos crees que...? Por lo que plantea la prensa internacional, decía que no se le dio cabida a estos punteros políticos del PSOE, que el Partido Socialista Obrero, el PP, que el Partido Popular, que son los dos partidos grandes y fuertes de España. Creo que no pudieron tener una penetración dentro de los grupos de acampe, porque había grupos muy claros y liderazgos muy definidos. Democracia Ya, 15M, inmigrantes, de que hablaban cada uno de su punto de vista, donde no se podía decir el discurso de los indignados, como se lo llama en España en la prensa, era por lo social, por lo político, porque era todo. Era un todo en realidad el reclamo, era en realidad un cambio en lo que son los esquemas políticos. No pudieron infiltrarse, pero hoy por hoy, cuando no se ponen de acuerdo, y hago énfasis en esto, para el manual político, exacto, ¿no? Para el manual político, divide y reinarás, y lleva adelante un conflicto, comienza a caerse. ¿Y en Francia cómo lo ves? Yo creo que en Francia, ellos tuvieron la famosa, no tan solo la revolución, sino el Mayo francés, donde también obviamente surge de la Sorbona, de esta facultad, de esta universidad francesa, todo un reclamo social, pero han tomado esta misma suerte de protesta respecto del gobierno francés, pero el efecto contagio y a la vez un efecto tardío, en la medida de que vuelvo a repetir, en la medida que no dejen sentado qué es lo que quieren, hacia dónde van dirigidos y levantar la protesta.
O sea que pueden llegar a correr el mismo riesgo. Puede llegar a correr el mismo que riesgo. está pasando en el Había país. un instituto de investigación estadounidense que hablaba que este efecto contagio se iba a dar en toda Europa, y más aún cuando, bueno, de este lado del mundo comenzamos el invierno muy poco, dentro de pronto, pero en Europa comienza el verano. Es decir, que es un clima, hasta un clima propicio, no tan solo el político, sino el clima natural, como para que estas protestas puedan seguir proliferando. Gustavo, se nos va terminando el tiempo. Te quiero preguntar por la elección de las autoridades del Fondo Monetario Internacional después de la salida polémica, por cierto, de Strauss. Digo, ¿cómo lo ves en el mapa político internacional, teniendo en cuenta que la Unión Europea está pasando por toda esta crisis? ¿Exige de alguna manera su penetración como autoridad de poner ellos? Estados Unidos no se terminó por decidir todavía. No le dio, no señaló a nadie todavía. Exacto, no hay una definición concreta, y hoy por hoy creo que cambian el escenario de esta definición política dentro del Fondo Monetario Internacional, tomando el problema que está pasando Alemania en este momento con un virus de que del ya pepino. lleva... Exacto, la crisis del pepino, en donde hay una suerte de enfrentamiento entre Alemania y España, y a su vez este crack financiero que está llevando adelante, o lamentablemente al cual está sometido Grecia, digamos que no permiten que tomen una definición, o les sirve de excusa para no tomar una definición. Aparte, no olvidemos que también Turquía está de alguna forma queriendo ser parte de la Unión Europea, y bueno, hay ciertos algunas entrecomillados que se le toma respecto a Turquía para que ingrese. Pienso que estos temas, que sí son importantes, de alguna forma están tapando para que se produzca una definición, y de alguna forma también cuando algo se prolonga en el tiempo, se va diluyendo. Ganando, claro. En esta prolongación en el tiempo, la indefinición de una autoridad concreta también va disminuyendo o va diluyendo las pretensiones de China y de Brasil de ser quienes comandan. O sea que están haciendo lo mismo que hace el gobierno de España con los jóvenes, se están dividiendo. Obama, Estados Unidos, a quien le toque, está esperando que resuelvan el problema. Exacto. Se diluye en el tiempo, muchachos, pongo a un estadounidense. Él lo ve así, me parece. Creo que así, por ahí pasa. Gustavo Rossi, gracias por tu visita. Muchas gracias. Nos vamos hasta la semana que viene, Dios mediante. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Fue una realización de Televisión Mediterránea, Córdoba, Argentina.